Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en la Caja Machanga. Vamos a continuar con el curso de lexicosemántica y vamos a ir directamente al segundo vídeo de lexicología. Aquí vamos a trabajar la formación de palabras. En el vídeo anterior trabajamos conceptos generales. Aquí en concreto vamos a trabajar un mecanismo en concreto de formación de palabras que es muy usado, es el más usado, y la clasificación en función de ese mecanismo. Vale. Vamos a trabajar varios conceptos. El primer concepto, por supuesto, tenemos que hablar del campo semántico, del campo asociativo y de la familia léxica. Ahora trabajaremos eso, hablaremos de las partes de la palabra, tanto el lexema o raíz, aplicaremos la diferencia, y los morfemas, y luego los procedimientos prototípicos de creación de palabras. Añadiremos unos nuevos que no trabajamos en el otro vídeo, pero bueno, eso, continuamos. Vale, los primeros conceptos que tenemos que tener claro es la diferencia entre campo semántico, también se llama campo léxico, ¿vale? Familia léxica, campo asociativo o red léxica, ¿vale? El concepto de campo semántico es tradicional, ¿vale? Bueno, no es tradicional, es chomskyano total y también es el de Potier, pero bueno, la idea tanto del campo semántico como del campo asociativo es que pertenecen a la semántica, por lo tanto no es algo que vamos a trabajar en este vídeo, trabajamos en el vídeo siguiente. La lexicología, por otra parte, sí lo vamos a trabajar en este. ¿Qué es la familia léxica? La familia léxica es un conjunto de palabras que comparten la misma raíz o el mismo lexema y tienen modificaciones, mientras que el campo semántico son palabras de la misma categoría gramatical, y esto es importante, que comparten un significado, pues gato, león, tigre, ¿no? Son todos felinos. Pero el caso de familia léxica sería pan, panadería, panadero, ¿no? Y el campo asociativo, por otra parte, es un conjunto de palabras que tienen un tema común, no necesariamente es un significado, por supuesto no pertenecen a la misma categoría gramatical, y lo solemos usar, pues, por ejemplo, para estudiar vocabulario, ¿no? Pues vocabulario sobre tiendas o vocabulario sobre ciencias sociales. Esos son campos asociativos, están asociados a un tema, ¿vale? El lexema o raíz, esto es un tema importante. El lexema o raíz es la parte de la palabra que no se modifica. Es una parte que está siempre igual, me da igual las modificaciones, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la raíz está en todo el tipo de palabras, excepto las palabras invariables, sí, excepto las palabras invariables, mientras que el lexema solo está en las palabras léxicas. Ya en el vídeo anterior lo aclaramos que las palabras léxicas son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, ¿vale? Aún así los adverbios son invariables. Bueno, eso es lo de variable e invariable. ¿Qué tipo de palabras son variables e invariables? Lo trabajaremos en morfología. Aquí es importante que tengamos claro la diferencia entre lexema y raíz, porque lexema, al pertenecer solo a ese grupo de palabras de específico, conlleva que tienen un significado que yo lo puedo definir, pero la raíz está en todas las palabras variables. Por ejemplo, los determinantes tienen raíz, no tienen lexema, ¿vale? Y otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que a veces tenemos palabras cuya raíz nos viene del latín, como por ejemplo aquí tenemos maternidad y no es madrernidad, ¿no? No viene de madre, sino de mater, que significa madre en latín. Vale, tipos de morfema, o sea, esta ya es la palabra, la parte de la palabra que sí se modifica. Esta parte de la palabra tiene dos tipos, tenemos los flexivos y los derivativos, o afijos también se les llama. Los flexivos son aquellos que no modifican la palabra, sino sencillamente parten de una variación, pero esa palabra sigue siendo la misma. Es decir, gato y gata siguen siendo la misma palabra, lo que pasa es que una está en femenino y otra está en masculino. ¿Cómo lo sé? Pues son 3/4. Uno es el género, indiscutible, femenino masculino, el número, singular plural, y luego las desinencias verbales, porque no es una, son varias, es el tiempo, es el modo, es la persona, es pues si está en formas nominales o formas no personales del verbo, si es gerundio, participio, en fin.
pero sigue siendo el mismo verbo, ¿no? Son diferentes conjugaciones del verbo, el verbo conjugado, pero sigue siendo el mismo verbo. Luego también yo separo la persona porque sí es verdad que hay determinantes que tienen persona, ¿vale? Por ejemplo, nuestro. Un determinante o un pronombre, depende de si va solo o acompañado, tiene persona, ¿no? Es primera persona del plural, nuestro, que equivale a nosotros. Vale. En el caso de los derivativos o afijos, ¿qué es lo que nos interesa? Son morfemas que yo utilizo para variar y modificar esa palabra, ¿no? Los tengo de dos tipos. Tengo los tipos que yo modifico y creo una palabra nueva, sin más, por ejemplo, de pan, panadero, ¿no? Es alguien que trabaja con el pan. Pero luego los tengo que, en el concreto los de los sufijos, los tengo que pueden generar apreciación, ¿no? No es lo mismo gordo que gordito, ¿no? Parece como que es, lo dicho con cariño, gordito, ¿no? Vale. Por ejemplo, de los tipos de afijos, tenemos el prefijo que iría antes de la palabra, tenemos el infijo o interfijo que va en medio de la palabra, y luego tenemos el sufijo que va al final, después de la raíz. El infijo, el prefijo fácil, ¿no? En principio ya está. Por ejemplo, prefijo es un prefijo, porque va antes del fijo, de la palabra fijo, de las partes del lexema, que es fijo. El infijo es importante en el sentido de que no aporta nada a la palabra, ¿sabes? No crea palabras nuevas, sino que sencillamente son cosas, apoyos fonéticos para que la palabra sea pronunciable. Por ejemplo, ero sería el sufijo de trabajador, ¿no? Y pan es el lexema. Entonces lo lógico es que no fuese panadero, sino que fuese panero, ¿no? Y panero no existe, nosotros decimos panadero, ¿no? Eso en medio realmente viene de panadería, que hayan creado primero panadería y de panadería hayan creado panadero. Sí, hay casos como por ejemplo frío, frialdad, por ejemplo, al ese no me aporta nada, me sobra, la raíz no es frial, frial no existe, vale. La idea es esa, que yo pueda pronunciarlo, así que mucha gente dice, ni siquiera los incluye como afijos ni como sufijos. Afijos sí, sufijos no, o sea, morfemas flexivos, morfemas derivativos. No los incluyen esos como morfemas derivativos, los incluyen como afijos. Estos son clasificaciones de diferentes autores, ¿vale? No se estresen. Depende del autor, porque como todo, pues uno los considera así, otro los considera así. Pero bueno, yo hago una clasificación generalizada y yo lo que considero es que digan afijo, a mí me gusta la palabra fijo o morfema derivativo, e incluyen infijo en ese sentido, pero después en los exámenes no lo piden. Vale. Prefijos así, unos ejemplos de prefijos. Pues pre, des, bi, super, re, a, homo, hiper, in, it. Eso depende de lo que venga después, ¿no? La variación, una variación ortográfica, pero realmente es el mismo prefijo. Sub, micro, mega, por ejemplo. Estos prefijos aportan pues eso, la modificación. Obviamente, por ejemplo, el más fácil, submarino, la raíz es más, la raíz no es sub. Mucha gente, por ejemplo, muchos alumnos me han dicho, no, pues la raíz de supermercado es super, porque super, no. Tú no vas al super, vas al mercado. Luego ya el super como concepto es otra formación de palabras que ahora tenemos al final. Pero bueno, estos son un ejemplo. Hay muchísimos más, muchísimos, pero bueno. Vale. ¿Qué pasa con los sufijos? Los sufijos, aparte de ser tanto apreciativos como de creación de nuevas palabras, estos son de creación de nuevas palabras, yo puedo querer crear palabras nuevas de categorías gramaticales nuevas o hacer esa apreciación. Estos son de categorías nuevas. Por ejemplo, hería, muchachería, de muchacho, ¿no? Algo, profesorado, ¿no? Está el concepto de profesor, que es un sustantivo concreto, y está, no, concreto no, individual, que es concreto también, ¿vale?
Profesorado es concreto, pero también es colectivo. O sea, he hecho el colectivo de profesores. Esa es la idea. Aje, ¿no? Por ejemplo, pescador es el que pesca, ¿no? Creado palabras nuevas y además ha venido pescador de pescar, ¿no? Viniendo de un verbo o, en el caso de muchachos, un adjetivo. Profesor es un sustantivo que se genera otro sustantivo. Vale. Más aje, sion, edor, aldero, or. Bueno, todos estos, mentorio, ansado, hay millones, ¿no? Pero bueno, es fácil porque ustedes empiezan a variar y el truco está en la familia léxica. Yo empiezo a crear palabras derivadas, empiezo ahí a modificar a ver qué sale, ¿no? Más todavía. Ansia, ura, edad, en fin. Estos ya sí que son de los que hacen adjetivos, ¿no? Es decir, juvenil, de joven, histórico de historia, secundaria de segundo, financiero de finanza, en fin. Ahí tienen una lista, ejemplos. Más ejemplos. Mujer, mujerón, mujerona, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahí tienen varios. Aquí es lo que me interesa. Procedimientos de formación de palabras. O sea, esto, dependiendo de los componentes de la palabra, me interesa. Vale. Si es solo la raíz, es una simple o primitiva. Me gusta más palabra simple. Que yo cojo la simple y le pongo una derivación, pues ya sería palabra derivada, o sea, repetir, un sufijo, un prefijo, ya está. Que yo haga una palabra con dos raíces que existe, como paraguas, pues ya es compuesta, ¿no? Porque está compuesta de dos raíces. Problema con esta última, la parasintética. ¿Qué pasa con la parasintética? La parasintética la gente suele confundirla. La parasintética realmente es una raíz que yo le he añadido sufijo y prefijo a la vez. ¿Cómo sé que esa palabra existe? Pues yo cojo y le quito o el sufijo o el prefijo y no, esa palabra no existe, ¿no? Terrar no existe. Enterra tampoco, ¿no? Existe enterrar. Punto. Hay gente que me dice que no, pues a una compuesta pues le añado prefijo y sufijo. Bueno, si tu profesor lo acepta, pues vale. Yo considero que es una palabra compuesta. Yo a mí me gana la raíz más que los morfemas. Pero bueno, que no lo daría por mal si me lo justifican así, de no, pero es que es una compuesta con prefijo y sufijo. Ojo, si es una compuesta, si es una palabra con prefijo y sufijo, pero yo le quito el sufijo y existe esa palabra, es una derivada, ¿vale? No es un parasintética, es una derivada de otra derivada, pero sigue siendo derivada. Para que se incluya, sea parasintética, tiene que tener adelante y atrás obligatorio. Vale, tipos de compuestas, esto es interesante verlo, es decir, tenemos la sinepsia, que sería varias palabras juntas, pero esas, por ejemplo, las llamamos más bien lexías complejas, lo dimos en el vídeo anterior. Disyunción también es una lexía compleja. Camanido, las camas son, que algún alumno me lo ha dicho de qué demonios es una cama nido. Las camas nido son estas camas que además tienen cajones por debajo, ¿vale? Digamos así. Estas ya sí son, sobre todo para mí es la última, sí son compuestas como tal, por contraposición con un guión físico-químico. Y luego está la justaposición, que esa sí es junta. Mira, corre, ve y dile, son tres raíces. Corre, ve, dile. Y esa I es infijo. Vale, acortamientos. Esto es lo que me interesaba de lo que les estaba diciendo del súper. Yo cojo a una palabra y la corto por la mitad y creo una palabra nueva, ¿no? Por ejemplo, aféresis sería corto y me quedo con lo último. Síncopa es corto en el medio y junto cosas, ¿no? Pues por ejemplo, de Navidad me cargué el gati y quedé Navidad, natividad. O apócope, que es cortar al final, que es lo que se suele hacer. Por ejemplo, cine de cinematógrafo, súper de supermercado.
Vale. No se debe confundir con las abreviaturas. Este es un proceso de crear palabras nuevas, no de simplificar. Es decir, si yo escribo PAG, P-A-G con tilde, que significa página, eso no es un acortamiento, eso es una abreviatura. Porque yo no leo, yo no voy por ahí, pasa la PAG, no, pasa la página, pero escribo PAG, ¿no? Vale, otros procesos, vale. Este otro proceso es interesante porque tenemos la acronía, ¿no? Que la acronía es la formación de palabras a través de siglas, ¿vale? La sigla no corresponde, no crea una palabra nueva como tal, son ONG, ¿no? Nosotros nos vamos a ir diciendo, no, estoy en una ONG, no, estoy en una ONG, deletreo la letra. Mientras que el acrónimo ya no deletreo. Por ejemplo, digo ASALE, ¿no? Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿vale? Que esa es, está la Real Academia Española y luego está el conjunto de academias de Latinoamérica y la agrupación de todas esas academias, incluida la nuestra, la de España, se llama Asociación de Academias de la Lengua Española. Y esa es la que ha hecho la mayoría de los diccionarios, no específico el de la Real Academia, pero sí el de PD y bastantes libros que se utilizan para aclarar dudas sobre lengua. Y la Fundeu, que esta se las dejo, Fundación del Español Urgente, que esta, si tienes dudas sobre cualquier cosa de lengua, de cómo se escribe, cómo no se escribe, lleva tilde, no lleva tilde, la Fundeu está pensada para eso, para el hablante cotidiano y lo explica de manera muy sencillita, así que apúntenselo por ahí porque está bastante bien. Pues esos son acrónimos. Por ejemplo, OVNI, objeto volador no identificado, es un acrónimo, ¿vale? No es una sigla. Esa es la clave. Por ejemplo, en el DPD, el libro que aclara este tipo de dudas, está bastante confuso. Es fácil. Sigla, lo deletreo. Acrónimo, lo leo todo junto. Y con esto y un bizcocho, terminamos ya este videito. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. El próximo será sobre la semántica, lo estoy preparando, va a ser un vídeo complicado, pero bueno, no pasa nada. Y déjenme dudas o lo que tengan que aclararme o necesiten aclaración abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo. Chao.